Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Mi nombre es Sergio y este es un canal de YouTube dedicado a la astrofotografía de objetos de espacio profundo. Los que seguís el canal desde hace tiempo sabéis que he ido evolucionando poco a poco mi equipo de astrofotografía, partiendo de equipos de gamas de iniciación o gamas medias a modelos más avanzados y de mayores prestaciones. En esta ocasión le tocaba el turno de renovación a la cámara. Y tras analizar distintas opciones, he decidido dar el salto directo al último lanzamiento al mercado de ZWO en la gama de cámaras dedicadas a espacio profundo. Esta ASI 2600 MC-R, que creo que puede representar un antes y un después en lo relativo a calidad y funcionalidad para cualquier aficionado a la astrofotografía de cielo profundo. Y es que esta cámara combina en un solo cuerpo el sensor principal, el mismo que la ASI 2600 MC, un segundo sensor para autoguiado, el mismo que la ASI 220 Mini monocromo, y aquí es donde viene la gran novedad, un ASI-R Mini integrado dentro del chasis con conectividad Wi-Fi, puertos USB, entradas y salidas de alimentación y todas las prestaciones para el control remoto completo de nuestro setup desde un único dispositivo 3 en 1. Suena muy bien, ¿verdad? Venga, pues os dejo unos segundos para que vayáis digiriendo tranquilamente todas las implicaciones que tiene esto que acabo de deciros y a la vuelta de la intro hacemos el unboxing y repasamos en detalle todas las características y ventajas de esta ASI 2600 MC-R de ZWO. Venga, pues ya tengo preparada la caja de la ASI 2600 MC-R. Como veis, se trata de una caja con un diseño un poquito más actualizado, un poquito más moderno que lo que estábamos acostumbrados hasta ahora a las cajas de ZWO, que eran así como un poco más cuadraditas. Esta tiene una pinta un poquito más moderna. Lo primero que salta a la vista es esto que nos dice aquí, que se trata de una cámara inteligente inalámbrica. Y como veis, nos indica pues, el concepto de 3 en 1, que ya os he comentado en la introducción, y es que este dispositivo incorpora tanto la cámara de espacio profundo, la cámara principal, que sería la 2600 MC, incorpora la cámara de guiado, que sería el equivalente a la 220 Mini monocromo, e incorpora también el ASI-R, el equipo de control para gestionar todo nuestro setup de astrofotografía, que en este caso sería el equivalente a una ASI-R Mini, como esta que vemos aquí en el dibujo. Pero bueno, el embalaje no es lo importante es lo que está dentro, así que voy a coger mi supercúter y voy a ver si encuentro dónde viene el precinto, está por aquí. Voy a realizar un unboxing a ciegas. Como veis, todavía está sellada la caja, es la primera vez que la abro. No he visto todavía lo que viene dentro, así que lo voy a ver junto con todos vosotros por primera vez. Venga, pues vamos allá. Fijaros, el estuche se abre de esta forma. Lo primero que nos encontramos es este papel que nos dice qué hay dentro de la caja. Vienen aquí dibujados pues todos los elementos que vamos a ver ahora dentro. Lo voy a ir dejando por aquí aparte. Tenemos también un manual que os prometo que me leeré luego detenidamente con calma. Ahora no me voy a parar a ello. Lo voy a dejar también por aquí. Y a continuación vemos aquí una especie de estuche como de fieltro negro y una caja aquí de cartón blanco. Voy a ver si puedo sacar primero esta cajita, que supongo que serán los accesorios. Ahora lo vemos. Y el estuche, que intuyo que será donde viene la cámara, efectivamente. Ahí lo tenéis, se trata de una especie de goma espuma para protegerlo. Y dentro está el cuerpo de la cámara, de la ASI 2600 MC-R. Voy a ver si la puedo sacar. Ahí está. Fijaros que es una cámara de unas dimensiones importantes. Es más grande que la ASI 533 MC que tenía yo, el modelo previo a este. Ahora lo vamos viendo todo un poco, pero fijaros, ya os digo que en tamaño está bastante bien. Pesará, no lo sé a ciencia cierta, pero así a ojo, alrededor de medio kilo, unos 500 gramos aproximadamente. Esto es el resto del embalaje, la espuma protectora que traía. Lo voy a dejar ahora de momento aparte, pero voy a sacar primero
este otro accesorio que es la antena Wi-Fi, que luego hablaremos de ella. Lo voy a dejar también por aquí y lo que voy a hacer es retirar la caja, quitarlo todo de aquí en medio para poder verlo más cómodamente. Venga, pues ya he quitado la caja de en medio, vamos a quedarnos con estos dos elementos. Voy a terminar de abrir esta caja de cartón blanco, entiendo que dentro están pues todos los accesorios que vienen junto con la cámara. Como podéis ver, viene todo en funditas de plástico, hay una serie de cables y de cosas aquí dentro que lo que voy a hacer es sacarlos en primera instancia de la caja y quitar las funditas de plástico, que ya sabéis que hacen mucho ruido y es muy molesto para que me podáis escuchar bien. Así que dadme un minuto que lo voy sacando todo de sus plastiquitos y enseguida estoy con vosotros. Venga, pues ya lo tengo todo desembalado. Como veis, venían unos 5 cables, un prolongador de alimentación macho-hembra, 2 cables de alimentación, las 2 clavijas macho, 2 cables USB 2.0 con uno de los extremos acodados. Tenemos también una anilla conversora, un adaptador para pasar de métrica M48 a M52, que es la que va a usar esta cámara. Una cinta o un rollito de tira de velcro que nos puede ser útil luego para sujetar los cables. Tenemos por supuesto una llave Allen que nos servirá para ajustar los tornillos que veis aquí en el frontal. Estos tornillos sirven para ajustar el tilt de la cámara para que quede en un ángulo perfecto, totalmente perpendicular al cono de luz. Esto lo veremos seguramente en un próximo episodio porque es un tema que requiere explicación, pero simplemente que lo sepáis que estos tornillos que veis por aquí tienen esa utilidad. Tenemos también un par de extensores, un par de cilindros, los clásicos de 16,5 milímetros y 21 milímetros. Estos son los que vamos a necesitar luego para poder ajustar el back focus de la cámara a los 55 milímetros que vamos a tener que respetar de back focus con el tubo. Y son de métrica M54, que ya os digo que es la que utiliza esta cámara en cuestión. Al tratarse de un sensor APS-C, el sensor principal, aparte de que lleva el otro sensor que ahora lo vamos a ver, pues requiere una métrica un poquito más grande que la M48 habitual, que tienen cámaras con sensores más pequeños, con sensores únicos. En este caso, al ser dual, pues como veis va a requerir un poquito más de diámetro, un poquito más de ancho, para que el cono de luz llegue perfectamente a ambos sensores sin encontrar ningún problema ni ningún obstáculo. Vamos a desenroscar un segundo la tapa, el protector. Fijaros que es el mismo concepto que teníamos de la 2600 MC Duo, que básicamente en ese sentido son los mismos sensores. El sensor APS-C es el que vamos a usar para hacer las capturas de nuestras imágenes y el sensor pequeñito en monocromo para la parte de autoguiado. Como veis, vienen en esta disposición de forma que vamos a poder hacer un guiado dentro de eje, no como cuando usamos un tubo adicional aparte o una solución fuera de eje, un OAG. En este caso directamente nos vamos a olvidar de alinear un sensor con el otro porque ya vienen así directamente de fábrica perfectamente alineados. Como veis, viene por aquí una rosca que de momento no sé para qué sirve, luego ya lo miraré las instrucciones y os explicaré qué utilidad tiene. Tenemos las clásicas rejillas, los disipadores de ventilación, ya que se trata por supuesto de una cámara refrigerada, un sistema Peltier y además de la placa Peltier pues lleva el ventilador interno y los clásicos disipadores para expulsar el calor sobrante. Por la parte de atrás, como veis, pues tenemos 4 puertos USB 2.0. Esta cámara no tiene puertos USB 3.0 porque realmente no le hacen falta. Todo lo que vamos a conectar a ella va a ser la montura, alguna rueda de filtros, el autoenfocador, y son dispositivos que pueden funcionar perfectamente a través de conexiones USB 2.0 y que no requieren un ancho de banda 3.0. Tenemos también un puerto USB de tipo C. Este es el que podremos utilizar para conectar directamente a un PC, por ejemplo, y hacer una transferencia, en este caso de las imágenes que tengamos capturadas, a una velocidad mucho más rápida que si lo hiciéramos a través de los 2.0. Tenemos la rosca para la antena Wi-Fi. Tenemos un botón de reset similar al que traía la ASI Air. Acordaros que dentro de este chasis va integrado toda la circuitería, todos los chipsets que conforman una ASI Air Mini. Y por último, como veis, tenemos 3 entradas y salidas de 12 voltios
ya que funcionan como ambas cosas. Podemos usarlas tanto para alimentar la 2600 MC Air como para alimentar dispositivos que conectemos aquí, como por ejemplo alguna cinta calefactora. Vemos por aquí serigrafiado el modelo ASI 2600 MC Air. Acordaros, es una cámara a color. Que yo sepa, no existe hoy por hoy versión de este modelo en monocroma, solo está la variante a color. Y bueno, al tacto y en peso, pues totalmente correcto, sin ningún tipo de sensación de que sea endeble o que sea de plástico, nada por el estilo. Es todo metálico, totalmente firme y de una calidad excepcional, como suelen tener estos acabados de este tipo de cámaras. Detalle que acabo de ver, interesante, fijaros que la rosca, el protector del cubre de los sensores, lleva una gomita. Este aro rojo que veis alrededor se trata de una goma que entiendo que será para lograr estanqueidad y evitar pues, posibles entradas de agua o de humedad cuando lo dejamos colocado. Un protector también de aluminio, no es plástico, totalmente robusto, que una vez que queda enroscado deja perfectamente protegido ambos sensores. Bueno gente, pues una vez visto el despiece de la cámara, todos los elementos que venían dentro de la caja, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un repaso de todas las características de esta ASI 2600 Air y por último, cuando veamos esa parte, ya vuelvo a la parte de cacharreo, que ya sé que nos gusta a todos, y hacemos el montaje en mi setup actual, en el Askar FRA500, para ver cómo queda una vez ya montado todo. Ya estamos delante de la página de ZWO, de esta ASI 2600 MC Air. Empezamos por el sensor principal, con este resumen, esta especie de iconos que nos van a contar pues, todas las propiedades de este sensor. Y como veis aquí es el IMX571 de Sony en formato APS-C. Y como veis nos indica aquí su tamaño 23,5 por 15,7 milímetros. Estamos ante un sensor de un tamaño ya considerable y como veis su resolución es de 6248 por 4176 píxeles. Si multiplicamos una cosa por otra, pues nos da el valor de unos 26 millones aproximadamente, que se traducen a esos 26 megapíxeles que corresponden a este sensor. A nivel de profundidad de bit, fijaros que se trata de una cámara de 16 bits. El ADC, la conversión de señal analógica a digital, trabaja en un rango de 16 bits. Si hacemos la operación de elevar 2 a 16, el resultado son 65.536 posibles valores que podría tener cada píxel cuando se convierte de una señal analógica de fotones a una señal digital. Para que veáis una comparativa rápida, voy a calcular lo mismo, pero con una profundidad de 14 bits, como tenía mi antigua cámara, la ASI 533, es decir, 2 elevado a 14 en vez de elevado a 16. Y fijaros que con 2 bits menos la diferencia es notable, ya que en este caso tendríamos solamente 16.384 posibles valores en comparación con los 65.535 que teníamos con 16 bits. Como veis, una diferencia notable que nos va a dar bastante más calidad a nuestras imágenes. Por la parte de FPS, de cuadros por segundo, tenemos que a una resolución de 1920 x 1080 es capaz de lograr 10,8. Esto está más pensado para cámaras que se vayan a utilizar o dedicar a fotografía planetaria, en la que podemos grabar vídeos, pero en el caso de la fotografía fija de objetos de espacio profundo, pues no tiene mucho sentido. Pasamos a lo siguiente, que esto sí que es importante, la eficiencia cuántica. Fijaros que tiene un 80%, es el mismo valor que tenía el sensor de la ASI 533. Esto ya lo vimos en un vídeo en el que analizamos precisamente todo este tipo de características de las cámaras para astrofotografía. Os dejo por ahí arriba tarjetita por si queréis echar un vistazo para terminar de entender qué implicaciones tiene la eficiencia cuántica. Pasamos al ruido de lectura, que como veis lo tenemos en valores de 0,9 electrones hasta 4,2 electrones. Esto va a depender un poco de la ganancia que estemos usando con la cámara. Luego veremos las gráficas un poquito más abajo para entenderlo un poco mejor.
Temperatura de refrigeración. Como la mayoría de las cámaras refrigeradas de este fabricante, pues andamos entre unos 30 a 35 grados por debajo de la temperatura ambiente. Esto cogerlo un poquito con pinzas, porque bajar 35 grados la temperatura ambiente en una noche de verano puede suponer que pongamos a trabajar la placa Peltier al 100% de rendimiento, 100% de potencia, lo cual pues tampoco a lo mejor es muy interesante durante periodos prolongados de tiempo. En invierno pues no tendremos mucho problema, ya que si la noche es fría será muy fácil pues bajar a temperaturas de menos 10, menos 20 grados el sensor de la cámara con este rango de enfriamiento. A nivel de memoria tenemos el eMMC, que sería el equivalente pues, a un almacenamiento interno, es una memoria, pero no sé, pensad si queréis en un disco duro de un ordenador tradicional. En este caso tenemos 256 gigas para almacenar pues, todas las fotografías que vayamos haciendo. Tenemos una antena Wi-Fi 5 que nos va a permitir trabajar en dos bandas, la de 2,4 GHz y en la de 5 GHz. Recordad, la de 2,4 tiene menos ancho de banda, pero tiene más alcance. Si estamos en una situación en la que tengamos mucho impedimento, mucha pared por en medio, obstáculos, etcétera, etcétera, o nos queramos alejar mucho de la antena de la cámara para conectarnos a ella, será interesante conectar a través de la banda de 2,4 GHz y si estamos muy cerquitas y trabajamos al lado, casi al pie de la cámara y no tenemos obstáculos por en medio, pues nos puede interesar conectar por la banda de 5 GHz para aprovecharnos de un ancho de banda superior y que podamos transmitir los datos con mayor velocidad. Tamaño de pozo 50.000 electrones, como veis aquí. Es también similar al que tenía la ASI 533. Igual que en el caso de la eficiencia cuántica, no me voy a parar mucho ahora a explicaros qué significa esto del tamaño de pozo, porque entonces alargamos demasiado el vídeo. Os remito al otro en el que os expliqué el significado de todas estas características y su relevancia. Y por último, el tamaño de píxel de este sensor, del IMX571, el sensor principal de la cámara a color, es de 3,76 nanómetros, exactamente el mismo que tenía también la ASI 533. En ese sentido, pues son dos cámaras que tienen el mismo tamaño de píxel. Venga, pasamos ahora al sensor de autoguiado, el segundo sensor que lleva la ASI 2600 MC-R, que en este caso, como veis, se trata del SC2210, un sensor, como nos indica aquí, tomado de la cámara ASI 220 monocroma mini, una cámara de autoguiado de muy buenas prestaciones y muy utilizada por la mayoría de aficionados. Este sensor, fijaros que tiene un tamaño mucho más pequeñito, tiene tan solo 7,68 por 4,32 milímetros, su resolución es de 1920 por 1080, no necesitamos más para una función de autoguiado, 8,5 cuadros por segundo a esa resolución. Eficiencia cuántica, tiene más eficiencia, curiosamente, que el sensor principal, seguramente sea porque es un sensor monocromo, y a nivel de ruido de lectura pues muy poquito, 0,6 electrones, lo cual es perfecto para poder obtener esas estrellas guías que nos van a servir luego para realizar el autoguiado. Venga, seguimos bajando un poquito más, vamos a ver por aquí más características destacadas por ZWO. Tenemos el sensor APS-C de 26 megapíxeles y 16 bits de profundidad, que tiene la característica adicional de que no presenta amp glow, es esa especie de bordes que se ven como iluminados, sale ahí una especie de luz desde los bordes provocada por la circuitería, por el sistema de amplificación de los sensores. Bueno, pues igual que le pasaba a la 533, que también tenía esta característica, esta cámara no genera este tipo de brillo de amplificación. No es nada tampoco crítico porque se quita perfectamente con los darks, pero bueno, que no lo tengamos en origen pues ya es un pequeño avance. Tenemos por aquí valores de transmisión de datos, 138 megabits por segundo de lectura y 112 megabits por segundo de escritura. Tenemos aquí también una característica interesante, esto del Voice Broadcast, la transmisión por voz. Sí es verdad que he escuchado que la ASI 2600 MC-R habla, cuando la enciendes pues dice algo, me parece que lo dice en chino, cuando la apagas también lo dice en una especie de chino en inglés, no lo tengo muy claro. La verdad es que es una característica que no he usado, y también la capacidad de conexión por Bluetooth con las monturas AM3 y AM5 que soporten dicha capacidad. Es decir, no solamente vamos a poder conectar por Wi-Fi, sino que además ya si la montura, el modelo de AM3 o AM5 tiene capacidad de Bluetooth, pues también podremos hacer la conexión a través de ese tipo de conectividad. Y pasamos ahora sí a la parte de gráficas, que esta me interesaba verla con vosotros. Vamos a intentar interpretar poco a poco cada una de ellas.
Fijaros que en la parte de abajo, en todas las gráficas, lo que nos va a representar es la ganancia que tengamos seleccionada, con la que estemos trabajando. Y como veis aquí, pues el tamaño de pozo va disminuyendo según vayamos subiendo la ganancia. Voy a bajar un poquito, voy a saltar alguna, hasta estas dos, que son las que me interesa así ver un poco más en detenimiento. Fijaros, la de arriba es la parte de rango dinámico expresado en stops, igual que con las cámaras de fotografía estándar, las cámaras DSLR. En este caso tenemos un máximo de 14 stops de rango dinámico, que sería trabajando a la ganancia mínima. Vamos bajando según llegamos hasta la ganancia de 100 y fijaros que aquí es justo donde salta la segunda etapa de rango dinámico, como la mayoría de estos chips. Le pasa lo mismo, que tienen dos etapas de rango dinámico. Al llegar a los 100 de ganancia, recordaros que la ganancia es un poco el equivalente a la ISO para los que vengáis un poco de la fotografía estándar, pues fijaros cómo ahí vuelve a recuperar de unos 12,5, vuelve a recuperar a 13,5 y entra en funcionamiento la segunda etapa de rango dinámico. Es por ello que este punto va a ser el punto crítico de esta cámara, la ganancia de 100, porque además fijaros que también es donde hace el salto a nivel de ruido de lectura. Fijaros que aquí tenemos el ruido de lectura expresado en electrones, en el vertical, y cómo empieza en los primeros valores de ganancia con valores muy altos de ruido, y justo al llegar a los 100 de ganancia, aquí es donde hace el bajón, ¿no? Pasa a esa segunda etapa del sensor, y a partir de aquí ya la curva disminuye mucho más lentamente, por lo cual no tiene mucho sentido, en mi opinión, trabajar con ganancias mucho más altas de 100, simplemente por el hecho de que vamos a conseguir una reducción de ruido muy escasa y lo que sí vamos a hacer es perder bastante rango dinámico. Fijaros que si llegáramos a 450, pues habríamos reducido apenas unas décimas de ruido a nivel de electrones, pero habríamos perdido bastantes full stops, bastantes saltos de rango dinámico, y eso pues no nos interesa mucho. Así que mi recomendación para este modelo de cámara es trabajar con esa ganancia estándar de 100, o hay gente que la pone un poquito más alta, 103, 105, 110, por aquello de asegurarse de que entra en funcionamiento la segunda fase. Yo creo que si se deja 100 no va a haber ningún problema y que va a entrar en funcionamiento esa segunda fase, pero bueno, si queréis estar seguros del todo, pues ponerla a 105 o 110, que estaría ya bastante bien. El ruido de corriente oscura, que fijaros, como veis, depende de la temperatura. Contra más temperatura tengamos el sensor trabajando, pues más ruido de este tipo se va a generar. Lo normal es, ya os digo, que trabajemos pues en verano a lo mejor a temperaturas de menos 10 grados y en invierno a temperaturas de menos 20, cuando la temperatura ambiente nos permita bajar hasta esos valores. Esta parte importante, la conexión de los 55 milímetros para el back focus, para respetar ese back focus y que la cámara pueda enfocar correctamente. Como veis, tenemos dos alternativas. Si el lado del telescopio viene en una anilla, en una métrica de M48, tenemos que utilizar el adaptador que viene incluido con la cámara, que nos convierte de M48 hembra a M54 macho, para posteriormente conectar el resto de dispositivos, es decir, los anillos extensores, las dos roscas de 16,5 y 21 milímetros, que junto con los 17,5 milímetros que lleva la propia cámara entre el borde y la distancia a la que estaría el sensor, pues suman ese total de 55 milímetros. En caso de que nuestro telescopio venga ya con salida directa a M54, nos ahorramos esta anilla, que esta no aporta distancia de back focus, como veis aquí pone 0 milímetros, y dejamos simplemente los dos anillos extensores. Si tenéis rueda de filtros o cajón de filtros, normalmente este sustituye al extensor de 21 milímetros, ya que suelen venir con esa distancia, con ese ancho exacto, por lo cual en lugar de poner esta, pues pondríais el cajón o la rueda de filtros. Bueno, gente, pues antes de proceder a montar la cámara nueva en el equipo, fijaros que os quería enseñar pues un poco el equipo actual, todavía con la 533 montada, para que veáis un poco lo que estábamos comentando antes, las ventajas de esta filosofía de 3 dispositivos en uno. Mirad,
Este es el FRA 500, como sabéis el tubo que estoy usando desde hace poco, y en él tengo un montaje muy similar al que seguro que muchos de vosotros tenéis, que está basado en el tubo principal, el FRA de 500 milímetros en este caso, un tubo adicional para el tema de autoguiado. Ya sabéis que esta parte se puede hacer con un tubo de este tipo, un tubo pequeñito dedicado exclusivamente fuera de eje a este tipo de guiado, o también se puede utilizar con una solución como esta que vimos en algún otro vídeo del canal, un sistema de guiado fuera de eje, en este caso es el OAG de ZWO. Cualquiera de las dos opciones se puede utilizar. Fijaros que también tengo el otro elemento que es la ASIER Plus, que es el mini PC, por así decirlo, que controla todo el resto de dispositivos, incluida la montura, que en este caso ahora no la estamos viendo, y por supuesto toda la amalgama de cables, como los tengo más o menos en un intento de tenerlos recogidos y medio ordenados, pero como veis, pues tenemos que interconectar la mayoría de los dispositivos a la ASIER Plus en este caso. Tendríamos también este otro cable que tengo por aquí, que iría a parar a la montura. En fin, como veis, pues una serie de cables, pues lo único que provoca muchas veces es enredos, líos o problemas a la hora de tenerlo todo más o menos recogido. Estos tres elementos, tanto en este caso el tubo auxiliar de guiado, como la cámara de guiado, como la ASIER, los vamos a reemplazar cuando conectemos la ASI 2600R, ya que, como hemos dicho, pues todas estas funcionalidades van integradas directamente dentro de un único chasis. Por consiguiente, nos vamos a ahorrar la mayoría de todos estos cables. Vamos a tener que dejar solamente un par de cables, un cable de alimentación para la ASI 2600, el cable que viene del autoenfocador, que está por aquí abajo, no sé si lo veis bien en el plano, ya que este elemento es uno de los que no vamos a poder sustituir con este dispositivo, ya que lleva su propio motor interno, que como sabéis va conectado al eje de enfoque del tubo, por lo cual ese se mantiene, es prácticamente lo único que vamos a dejar. Venga, pues una vez visto el equipo actual, vamos a proceder a conectar la ASI 2600MC-R a todo este setup. Vamos a quitar los elementos que ya no sean necesarios y vamos a ver cómo queda el resultado final. Detalle importante, fijaros que voy a dejar de los conos de extensión del FRA 500, que como ya vimos en el vídeo que dedicamos a este tubo, son adaptadores para pasar a distintas métricas, a distintos diámetros de rosca. Voy a dejar el primero y el segundo, ya que este es el que termina en la métrica M54, que es la que voy a necesitar para esta cámara. Venga, a continuación voy a colocar los dos anillos extensores, el de 21 milímetros y el de 16,5, que me van a ser necesarios para lograr los 55 milímetros de back focus para la cámara. Aquí podríais sustituir el de 22 en caso de que tengáis algún tipo de cajón de filtros o rueda de filtros para métrica M54. Podríais quitar el de 21 milímetros y en su lugar colocar ese tipo de accesorios que suelen tener exactamente ese mismo ancho. Conectamos la cámara al último de los cilindros extensores y como veis podría incluso quitar alguno de estos elementos, alguna de estas zapatas mini Vixen que tenía yo antes para sujetar tanto la ASIER Plus como el tubo de guiado. Ya no me hacen falta, podremos retirar simplemente los tornillos y quitarlas para quitar cosas de en medio. Y por último, fijaros ya en la parte posterior de la cámara que nos quedaría por conectar el autoenfocador, que lo voy a conectar a cualquiera de los 4 puertos USB 2.0. Vamos a conectar también la antena para la parte de Wi-Fi, que va en esta rosca dorada que tenemos aquí arriba. Simplemente la enroscamos para luego ponerla en esta posición o así en ángulo de 90 grados. Y para finalizar las conexiones nos quedaría el cable de alimentación, que como os decía puede ir a cualquiera de las 3
tomas, ya que son tanto entradas como salidas. En vuestro caso, si tuvierais algún elemento adicional como una rueda de filtros, podríais conectarla, la parte USB, a cualquiera de los otros 3 puertos libres y utilizar las otras 2 tomas para conectar bien cintas calefactoras o la rueda de filtros o cualquier otro dispositivo que necesite alimentación. Yo para la parte de la montura, la conexión, voy a estudiar si utilizo los puertos USB o la parte inalámbrica, ya lo veré, a ver qué resultado me da una cosa u otra, y si me puedo ahorrar un cable, pues mejor que mejor. Y lo que sí os digo es que no voy a alimentar la montura a través de estas salidas, la voy a alimentar directamente con otro adaptador de 12 voltios. Yo os recomiendo hacerlo así, ya que la montura puede tener cargas de tensión, de amperaje bastante altas cuando hace los movimientos de GoTo, y no me gusta sobrecargar la parte de amperaje de alimentación de la propia cámara con la parte de la montura. En mi caso conectaría pues el cable USB 2.0 de la montura, que por un lado es de este tipo, la toma normal, y por el otro lado esta otra clavija, que es la que va directamente a la montura. Bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero yo desde luego estoy absolutamente impresionado con la 2600MC Air y su planteamiento funcional de combinar 3 dispositivos en un solo chasis. Una cámara de alta gama para el aficionado a la astrofotografía que supone una solución definitiva en cuanto a calidad para los más exigentes, y con la que vamos a tener solucionado todo el tema de la captura, el guiado, el control remoto y el cableado de todo el setup con un único dispositivo. Personalmente me ha parecido un planteamiento excelente de ZWO a la hora de prestar atención, una vez más, a esos pequeños detalles que nos simplifican la existencia y nos permiten desarrollar este hobby con mucha más simplicidad y comodidad. En un próximo episodio os mostraré las primeras capturas de esta cámara y veremos el rendimiento de los 2 sensores, así como el control de todo el conjunto a través de la app de ASI Air conectada por Wi-Fi directamente a la 2600 Air. Hasta entonces os recuerdo que si no lo habéis hecho aún, este es un momento ideal para suscribiros gratuitamente al canal y activar la campanita, y que si queréis ir más allá con una pequeña aportación y ayudarme a seguir preparando vídeos como este, tenéis distintas opciones como la membresía del canal, los super thanks de YouTube o incluso invitarme a un café a través de la plataforma Ko-fi. Y como siempre, un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.